Muy buenos días, una vez más estoy aquí para estar con ustedes un rato, platicando y edificándose en la palabra de Dios. Ese es el propósito por el cual estoy yo aquí en esta hora hablando con algunos o muchos de las cosas del Señor. No hay otro propósito, porque nacemos y el Señor nos da propósitos en la vida y nos hace sentir la necesidad grande de hablar de conceptos tal vez para muchos equivocados, pero para muchos son verdades eternas. Mi propósito es edificar bíblicamente a cristianos para poder tener un mayor entendimiento y comprensión de las Escrituras. También el objetivo es mostrar el claro y sencillo mensaje de las Escrituras en medio de un mundo que se aleja velozmente de sus enseñanzas eternas. El ser humano al nacer no trae conceptos culturales, religiosos, sociales o ideológicos en su memoria ni en sus genes. Estos conceptos se aprenden a lo largo de la vida. Aprendemos la cultura, la religión, las tradiciones, las ideas y muchas otras cosas que se adquieren en el entorno donde nos movemos. Por ello, al considerar nuestras creencias, debemos preguntarnos si ellas son el producto de la verdad o simplemente es un concepto aprendido de memoria por la tradición adquirida en nuestra cultura. Seguramente el fanatismo religioso no permitirá al hombre buscar desapasionadamente la verdad, pero creo que por medio del estudio profundo de la historia y de los escritos antiguos, analizados con objetividad, podemos llegar a la verdad. Los verdaderos estudiantes, que son sinceros y que buscan en las escrituras, deben comprender que desde el tiempo en que éstas se escribieron hasta nuestros días han pasado mucho tiempo y han existido muchas guerras y luchas religiosas que durante tiempo han dominado el pensamiento religioso de la sociedad humana. Es por ello que al estudiar las escrituras debemos ser amantes de la verdad y no de un concepto aprendido del cual no existen certezas de que sea verdad. Las escrituras han sido traducidas por representantes de las religiones existentes, las cuales tienen una particular forma de comprenderla e interpretarla de acuerdo a sus intereses partidistas o por gracia e ignorancia. Ya en el libro de Jeremías, escrito unos 700 años antes de la era de Cristo, se dice: ¿cómo pueden ustedes decir que son sabios y que tienen la Torá de Hashem, o Dios, si los cronistas con pluma mentirosa la han falsificado? Jeremías 8:8. Por ello es muy importante no depender de otras que piensan por nosotros, porque cuando esto sucede, cada uno de nosotros pierde su identidad y nos transformamos en meros objetos que respondemos uniformemente a las directrices de la cabeza o cabezas pensantes de aquellos que dirigen una organización, una religión, un conclave o lo que se quiera decir. Las personas que son controladas por cualquier denominación religiosa rápidamente comienzan a olvidar que no es tal denominación religiosa quien se equivoca, sino los individuos que dirigen y controlan dicha denominación religiosa. Pronto entran en un círculo integral regalando sus oídos a supuestos maestros que probablemente los esclaviza, engaña y desilusiona. Algunas de estas religiones adoptan un espíritu dogmático y prepotente, anunciando fechas, sucesos, generaciones, periodos supuestamente señalados, cronología no probada o teorizar sobre fechas y acontecimientos que todavía están en el futuro. Los seres humanos de buen corazón que carecen de conocimiento y entendimiento de las escrituras son captadas fácilmente con promesas paradisíacas inminentes y así son introducidas en falsas religiones o cultos para ser controladas y ser sometidas a ser esclavos de dichas organizaciones y no amigos del amo que los llama, sino al control dogmático y doctrinario de sus líderes. Otras tienen como doctrina un ser supremo misterioso, sin darle un concepto definido, sino como algo extraño y ambiguo, aludiendo que Dios es un misterio. La Escritura nos transmite algo muy diferente. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, Salmo 88, 18, Marcos 12, 29, Efesios 1, del 1 al 3.
Algunas religiones lo representan como un Dios vengativo, rencoroso y malévolo, que atormenta las almas eternamente en un infierno de fuego ardiente. Eclesiastés 9:5, Romanos 6:23. Algunos de dichas religiones o cultos proponen hasta varios mediadores para la salvación, ejemplo de la Iglesia Católica. Las más prepotentes se definen como el canal o conducto que tiene Dios sobre la tierra y que ellas solo son las que los condicionan a la salvación, aludiendo que fuera de ellos no hay ninguna probabilidad de supervivencia. Se autoproclaman conductoras y mediadoras como único canal hacia Yahweh, nuestro Dios, usurpando el puesto de Yeshua, el Mesías, Jesucristo, que es único mediador y conductor de sus seguidores y nuestro Dios. 1 Timoteo 2:5, Hebreos 12:24, Romanos 3:24 al 25. Ante las inquietudes de Pedro, Tomás y el resto de los discípulos, el apóstol Juan dejó bien definido a quién debemos acudir. Le dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Los que son miembros del Mesías encuentran su plenitud en Él. No necesitan buscar porque no pueden encontrar perfección en ningún otro lugar. Es en Yeshua, el Mesías, donde está concentrada la totalidad de la sabiduría y el conocimiento y puesta a disposición de todos aquellos que quieren estar unidos a Él para formar parte de su pueblo. No solamente para una élite. Colosenses 2:8 al 10, Él es el único por el cual podemos ser salvos. Hechos 4:12. La evidencia demuestra categóricamente que en las Escrituras nunca los que anunciaron algún acontecimiento divino jamás hicieron valer sus propias opiniones. Los falsos profetas hoy proclaman como palabra de Dios lo que no son nada más que fantasía de su imaginación. Gary Lee es uno de los ejemplos. Los profetas bíblicos verdaderos nunca proclamaron una palabra que procedía de ellos. Por el contrario, sino una palabra que llegaba a ellos. Tanto Moisés, Jeremías como Jonás no se identificaron espontáneamente con los planes de Dios, sino que trataron de alejarse de la misión recibida como de una tarea y una responsabilidad superiores a su fuerza. Lean Éxodo 3:11, capítulo 4, versículo 10, Jeremías 1:6, Jonás 1:3. Jesús mismo, nuestro Mesías, proclamó la verdad que había escuchado del Padre, Juan 8:40. Capítulo 12, 49 y 50, y los apóstoles solo podían hablar de lo que habían visto y oído como testigos de la vida y la resurrección de Jesús. Hechos 4:20. El especular de manera insistente, obsesiva y permanentemente acerca del tiempo de la segunda venida de Yeshua Jesús no es más que una blasfemia, porque que así especula está tratando de hurtarle a Yahweh, nuestro Dios, secretos que solo le pertenecen a Él. Al mismo Yeshua Jesús había dicho claramente que nadie sabía el día ni la hora cuando se producía, ni siquiera él mismo, sino el Padre. Mateo 24:36. No podemos estar buscando conocimiento que no poseía. Ni el propio Jesús, nuestro Mesías, Jesucristo. Nuestro deber es prepararnos y esperar el día y la hora de tal acontecimiento. Pertenece saberlo solo a nuestro Dios Yahweh. Así que los que pretendemos y abogamos de nuestra modestia es solo contribuir a dar un claro esclarecimiento de las raíces de todo el entorno bíblico con comentarios y exposiciones edificantes para el conocimiento de las Escrituras, para que cada creyente en el Mesías pase a ser de madurez más sólida. Hebreos 5:14. El apóstol Pablo nos hace una exhortación en su carta a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 14, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y la astucia que conduce al error. Nadie de los que pertenece y son de Jesús o Yeshua lo ha puesto Yahweh, nuestro Dios, en el puesto que está para defender a ninguna religión, organización o denominación religiosa con sus dogmas y doctrinas, creadas por sucesivos concilios, supuestas revelaciones y especulaciones humanas, sino para defender la verdad de Dios y su reino que está por encima de nuestros compromisos humanos. No podemos cometer el grave error para querer tener la aceptación de los hombres y su gloria.
Salmo 146, versículos 3 y 4. Para que nuestra fe sea de la misma calidad que las palabras escritas en la Biblia, que es la que la produce, tiene que estar en completa armonía con ella. Si lo que uno predica o anuncia está torcido y fuera de su contexto, la fe que produce esa palabra será de la misma sustancia. Por lo tanto, no podemos estar a merced de doctrinas cambiantes que solo se basan en especulaciones humanas y que de generaciones en generaciones han ido fracasando y continuarán fracasando. No cambies la gloria de Dios por la aceptación temporal de la gloria de los hombres. Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. No defiendo ninguna religión, solo defendemos la palabra de Yahweh, nuestro Dios. La Biblia lleva el mismo espíritu de aquel que dijo: santifícolas en nombre de la verdad, tu palabra es verdad. Juan 17, 17. Millones de adoradores de Yahweh y discípulos de Jesús, el Rey Mesías, por todo el mundo somos no afiliados, no confesionales, no inscritos a ninguna religión, organización religiosa, religión falsa, pseudo religión o secta. Si estamos constituidos como comunidades afines a un mismo propósito, pero no somos religión con dogmas y doctrinas fabricadas y desarrolladas por simples humanos. Debemos reconocer una cosa, que en Edén se perdió un reino, no una religión. La religión es un medio creado por el hombre para dominar y controlar a otros seres humanos. La religión no tiene nada que ver con el reino de nuestro Dios Yahweh. El reino de nuestro Dios Yahweh tiene que ver con traer su orden de justicia y voluntad para el hombre por el medio de su Mesías, Jesucristo, para que el hombre conozca como temor, tener una relación y adore a nuestro Dios Yahweh como su creador y cómo debe tratar a su prójimo, que fue criado a la imagen de nuestro Dios Yahweh. Ser discípulo de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, no es una religión, sino una forma o manera de vivir, de pensar, de creer y de actuar. Tenemos que defender la verdad de Yahweh, nuestro Dios, no nuestros propios compromisos adquiridos con cualquier denominación religiosa. No podemos cambiar la gloria de Dios por la aceptación temporal de la gloria de los hombres. Juan 12, 42 y 43. Las denominaciones religiosas no salvan. El que salva es Yahweh, nuestro Dios, por medio de la persona Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Jesucristo. Primera Timoteo 2:5. Esas son unas claras verdades que les tengo que expresar a ustedes para poderlos hacer pensar, ser hombres pensantes, mente abierta y decididos a meterse en esta travesía que estamos llevando a cabo, y es estudiar, edificarnos, madurar y no estar escuchando falsos profetas que están por allí anunciando su venida, porque no tienen un propósito más que probar a través de sus creencias que el Señor viene. Ni nadie sabe el día ni la hora. Podemos ver señales, hablar de señales y cosas, pero no debemos profundizarnos en cosas que contrarían nuestra mente y nos hacen pensar. Bueno, fue un momento grato estar con ustedes. Que Jehová me lo guarde y me los bendiga una vez más. Que derrame sanidad divina en ustedes, en sus hijos, en su familia, y que les llene de muchas bendiciones materiales también, y por lo tanto edifiquémonos, fortalezcámonos, maduremos, echemos a mano este proyecto de poder estar preparados para su segunda venida. Bye. Jehová lo guarde.